Saludos amigos, saludos, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, este es su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana este conversatorio horizontal con ustedes, con la idea de llevarles lo más impactante, lo más beneficioso de la comunicación en lo que es el futuro de su vida personal, familiar y social. Siempre con la ayuda de Dios que nos acompaña aquí, nos guía y nos ilumina para que todo llevemos bien. Acompañado de Gregory Caimares y una red de cables, por una red de cables que tenemos que llevar desde el canal 19 y el canal 6 con ustedes. Buenos días, Gregory. Buenos días Andrés Matos, mejor conocido como el señor Licho. ¿De dónde viene ese nombre, ese apodo, Licho? Es una historia que te la haré después. Ah, bueno, pues. La estoy codificando, que no me la robes. Vas a hacer una producción de eso. Bueno, pues acompañado de este caballero, el Licho, iniciamos una semana interesante y por supuesto, cada lunes se torna pues más interesante porque ustedes saben que el doctor Alfredo Polanco está con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, Gregory, buenos días, Licho, y buenos días a nuestro público. Hoy un día muy interesante, cada día 20 de junio es considerado el día más feliz del año. Estamos despidiendo hoy se despide la primavera, ya mañana comienza el verano, prácticamente inicio de las vacaciones, y a nivel mundial es considerado, así como el tercer lunes de enero es el día más triste del año, el día 20 de junio es considerado el día más feliz del año. O sea que vamos a estar felices y le auguramos a todos nuestros radio o televidentes un feliz día y que vamos a hacer honor a ese día tan importante. En el día de hoy tenemos un tema. ¿Cuál tema, doctor? Tenemos un tema bastante importante y vamos a hablar sobre los aspectos psicológicos, sociales y económicos del paciente que tiene insuficiencia renal crónica y cualquier enfermedad denominada enfermedad terminal. Es importantísimo nosotros conversar sobre eso, ya que hay mucho desconocimiento de estos aspectos. Solamente nos enfocamos en lo que es la clínica, las manifestaciones de este paciente, y no vamos un poquito más allá para ver los aspectos psicológicos, económicos y sociales de esta enfermedad o de cualquier tipo de enfermedad crónica o enfermedad terminal, como es la insuficiencia renal crónica. Lo primero es señalar que la insuficiencia renal crónica es la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función de los riñones, que se presenta en el periodo de meses y sobre todo en el periodo de años. Y un aspecto muy importante es que la insuficiencia renal crónica es de carácter irreversible. Esta enfermedad se va presentando a lo largo de años y se va dividiendo en varias etapas, donde en la etapa final o insuficiencia renal crónica, estadio 5, ya el paciente no es capaz de vivir sin utilizar un riñón artificial o sin utilizar si no tiene un trasplante renal. Me explico. Ya cuando el paciente tiene una insuficiencia renal crónica, estadio 5, que es el paciente que tiene náuseas, vómitos, debilidad general, le hacemos los análisis y ese paciente ya tiene una anemia importante, un descontrol importante de la tensión arterial, etcétera, que nosotros como nefrólogos le decimos: mire, señor o señora, usted tiene ya una insuficiencia renal crónica y necesita de lo que es una terapia de sustitución renal. Muchas veces el paciente que llega a la primera consulta a donde el nefrólogo tiene total desconocimiento de esa enfermedad, a pesar de que no debería de ser, porque la mayoría de los pacientes que tienen estas entidades clínicas o son diabéticos o son hipertensos, alrededor del 80%. Sin embargo, muchos conocen de su enfermedad en esa consulta con el nefrólogo. Es un momento
crítico para el paciente cuando nosotros le damos la noticia de que tiene una insuficiencia renal crónica, que nosotros le mencionamos la palabra diálisis, y ahí surgen una serie de preguntas tanto del paciente como del acompañante. Generalmente este paciente no acude solo, va con la esposa, el esposo, con la madre, con el padre, etc. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros le decimos a un paciente que ya sus riñones no están funcionando, que necesita de una máquina, de un riñón artificial, o que necesita de un riñón trasplantado. Es un golpe duro para ese paciente, sobre todo cuando es un paciente que no había sido preparado durante meses o durante años y le damos una noticia lamentablemente de golpe, una noticia abrupta, porque si un paciente tiene 8 o 10 de creatinina, lamentablemente nosotros no podemos ir preparando psicológicamente a este paciente para darle una noticia porque es un paciente que ya necesita tratamiento dialítico. A diferencia de ese paciente que todavía la creatinina no le ha aumentado, sin embargo tiene proteinuria y nosotros sabemos que un periodo de 5 a 10 años va para diálisis. Pues bien, el impacto psicológico de este paciente que tiene 40 años, 50 años, 60 años, la edad que tenga, es un impacto bastante fuerte. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros le vamos a explicar al paciente que ya necesita depender de una máquina, de un riñón artificial. Generalmente ahí en ese momento nosotros le explicamos las 3 modalidades terapéuticas que existen para el paciente que tiene insuficiencia renal crónica. La hemodiálisis, que es la más utilizada y en la cual el paciente se conecta de una máquina y esa máquina le va a extraer mediante un catéter o una fístula arteriovenosa los tóxicos de la sangre y le devuelve ya una sangre más limpia. Ese es el tipo más utilizado. La diálisis peritoneal, donde se le coloca al paciente un catéter a nivel del abdomen y se enseña al familiar. Pues este tipo de diálisis se puede dar de manera ambulatoria, incluso en la casa. Y la otra es el trasplante renal. Todas y cada una de estas modalidades terapéuticas conllevan a gastos de recursos económicos. Por ejemplo, en el caso de la hemodiálisis, vamos a ver de los aspectos económicos. No importa que usted cuente con un seguro, el seguro le va a cubrir la mayoría, pues le va a cubrir, por ejemplo, el 80% de las diálisis, pero ese paciente va a tener que trasladarse 3 veces por semana a un centro de diálisis, donde el paciente va a permanecer conectado de una máquina o riñón artificial por un periodo de 4 horas, 3 veces por semana, a un turno específico. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, al horario que le sea establecido en el centro de diálisis. Ese paciente en la mayoría de las veces no acude solo, acude acompañado de la esposa, el esposo, de un pariente cercano. Y la mayoría de los pacientes tienen que tomar un taxi. Ahí tenemos situaciones económicas. 12 a 13 viajes a un centro de salud, donde tienen que tomar un taxi de ida y de vuelta, generalmente. Ese paciente y ese familiar también, en el centro donde le toque la diálisis, donde le corresponda, pues ellos desayunan, tienen que almorzar muchas veces. Entonces, ahí tenemos una situación económica que se le presenta a este paciente que quizás en un periodo de 6 meses, de un año, el paciente posiblemente pueda soportarlo. Pero tenemos pacientes que tienen 5 años, 10 años, 15 años y más en diálisis. Imagínense usted el gasto de recursos de esos pacientes. Esa situación económica, ¿qué trae como consecuencia? Genera un problema psicológico. ¿Por qué?
porque ese paciente que se dializa, que en muchos casos es o era el soporte de la familia, ahora se convierte en un dependiente de la familia. Antes, él era quien llevaba los recursos al hogar. Ahora, la familia tiene que dar recursos para que ese paciente pueda trasladarse 3 veces por semana a recibir su terapia de hemodiálisis. Entonces, como decíamos, eso va a degenerar en un trastorno psicológico porque el paciente ya con un problema clínico de insuficiencia renal crónica tiene que estar pensando en un problema económico. Ahí tenemos ya dos problemas, pero también la misma insuficiencia renal crónica va a traer como consecuencia daño a otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, una de las principales manifestaciones que va a tener ese paciente que tiene insuficiencia renal crónica es la impotencia sexual, si es hombre. Y lógicamente, si es una mujer, no va a querer tener relaciones sexuales. Entonces ahí ocurre como muchos pacientes que dicen, bueno, la mujer que me cuida, la mujer que vive en mi casa, la mujer que me atiende, etcétera. Que a veces nosotros como médicos vemos esa situación como muy normal, pero en realidad eso provoca un trastorno bastante importante. Y nosotros podemos verlo como, en principio, cuando un paciente, sobre todo que tenemos muchos pacientes jóvenes de 30 años, de 40 años, 45 años, esos pacientes acuden en principio con una gran cantidad de parientes a recibir la terapia de diálisis. En principio llegan 3 y 4 y luego que tienen ya un año en diálisis, ocurre que apenas va una persona o muchas veces no va ninguno. El paciente va solo, porque en algunas ocasiones incluso ellos son considerados o se consideran una carga familiar y es difícil decir esta situación, pero nosotros tenemos que abordar ese tema con mucha delicadeza. Básicamente con el familiar de este paciente, nosotros tenemos que reunirnos, nosotros como médicos, conversar. ¿Por qué? Porque es un paciente que debe de dársele todo el apoyo psicológico. Por eso es que el paciente con insuficiencia... Sí. Dos cosas en torno a ese tema que usted está abordando ahora, en ese segmento. La parte psicológica. El Estado está para darle asistencia, para garantizar la salud de la población. El Estado, entiéndase, todos los poderes del Estado, no solo el poder ejecutivo. Entonces resulta que el Estado, el área de salud nuestra no tiene como una orientación hacia tener el control de los distintos afectados en enfermedades. Por ejemplo, yo creo que aquí no hay una estadística de cuántos afectados en los riñones hay, cuántos con cáncer de próstata, cuántos no lo hay, porque no hay como una relación. El que se examina en Pedernales, el de Higüey no lo sabe, el de Santiago no lo sabe, el de la capital, por decirlo así. Ese es un gran defecto del Estado. Y segundo, la parte psicológica. Ahora se está desarrollando un movimiento de donde el profesional de la conducta, el profesional de la psicólogo, psiquiatra, que es un profesional mesiado, que no tiene acceso, que no tiene cabida en los programas de salud del Estado. Porque yo no veo cómo el Estado mantiene la ausencia de un área, por ejemplo, de psicología en los hospitales y de psicología hacia la población, de la orientación. Muchas enfermedades se dan por la falta de esa orientación psicológica, por la falta de estabilidad emocional y mental del ciudadano. ¿Cómo usted piensa que eso puede enfrentarse? Porque yo tengo mi pesimismo.
Sí, algo importante, todas las sociedades tienen, por lo menos la Sociedad Dominicana de Nefrología, tiene las estadísticas de cuántos pacientes hay con insuficiencia renal crónica definitiva o estadio 5. Son alrededor de 3.000 y tantos pacientes. Pero no tenemos las estadísticas de cuántos están en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, los que van a llegar a diálisis en 1 o 2 años. No tenemos esas estadísticas. En el año 2008... Doctor Polanco, esas sí, 3.000 personas que están en situación de recibir diálisis, la Sociedad Dominicana de Nefrología tiene los datos también del sector privado, porque hay centros de diálisis privados. Sí. No, claro, las estadísticas incluso hacen apenas un mes se hizo el último sondeo de la cantidad de pacientes que tiene el país con insuficiencia renal crónica. Son alrededor de 3.500 personas. Les decía que anteriormente, en el 2008, 2010, había un sistema informático, el T-Care, que estaba enlazando ya a varios hospitales, un sistema que vino de España. El Estado lo había adquirido, pero luego eso se entregó y no se hizo absolutamente nada. Como dice el dicho, debería de un sistema, cuando usted introduce su número de cédula, ya ese paciente registrarlo, cualquier hospital privado podía enlazar y tener a ese paciente. Sería bastante importante. Con respecto al tratamiento psicológico, nosotros siempre insistimos, y los hospitales, la mayoría de los centros de salud tienen psicólogos para intervenir directamente a estos pacientes con enfermedades terminales, que ese es el nombre, aunque no es el más adecuado, porque un paciente terminal es que se terminó. Sin embargo, tenemos pacientes que tienen 15 años en diálisis y no se han terminado. Hay que tienen 18 años en diálisis, o sea, con un mal término, un término mal utilizado. El paciente con enfermedades catastróficas no es un paciente para un solo médico, no es solamente para el nefrólogo, por ejemplo, en este caso. Nosotros siempre insistimos en referir o derivar al paciente con insuficiencia renal crónica hacia donde el psicólogo, hacia donde el psiquiatra en muchas ocasiones, porque estos pacientes, pensando en su enfermedad, en su situación económica, lo que nosotros escuchamos de ellos es que prácticamente no duermen. ¿Por qué? Porque tienen una situación tanto económica, social como psicológica que lamentablemente no les permite dormir. Entonces, por eso es importante que todos los que están viendo este programa se los comenten a sus parientes que tienen con enfermedades terminales o enfermedades crónicas, que deben de visitar, deben de acudir a donde un psicólogo, a donde un psiquiatra. ¿Por qué? Porque no es fácil cuando a un paciente le hacen el diagnóstico. Por ejemplo, este jueves pasado, de un paciente de unos 60 años que por la sintomatología que me llegó, no, hágase rápido estos análisis, porque según el cuadro que estamos viendo, náusea, vómito, debilidad general, usted tiene datos de que hay que dializarlo de urgencia. Y así precisamente, cuando más tarde recibimos los análisis, un paciente con 16 de creatinina, cuando la creatinina no puede pasar de 1.2 miligramos, pues inmediatamente ¿a qué se procede? A dializar a ese paciente. Entonces, es algo que le cambia la vida a ese paciente. Y nosotros solo como nefrólogos no podemos dar intervenciones psicológicas más allá de lo que nos han enseñado de cómo hacer con un paciente crónico. O sea, un paciente que necesita ya una intervención tanto por el psicólogo como por el psiquiatra, y también necesita una intervención de la enfermedad de base, porque en la mayoría de los casos de insuficiencia renal crónica son secundarios a otras patologías, y ya dijimos en nuestra introducción, o a la diabetes, o a la hipertensión arterial, o puede ser secundario a una enfermedad hereditaria, que es la poliquistosis renal autosómica dominante, o secundario a una propia enfermedad del riñón, o secundario a problemas prostáticos, cáncer de próstata, etcétera. O sea que siempre o casi siempre
hay una causa secundaria que ha conllevado a que esos riñones se dañen. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en que no solamente el paciente con insuficiencia renal crónica depende del nefrólogo. Pero ¿qué ocurre? Nuestros pacientes, por ejemplo, que se están dializando 3 veces por semana y que nos ven durante 4 horas en una unidad de diálisis, crean dependencia del nefrólogo. Nosotros somos sus psicólogos, su psiquiatra, su endocrinólogo, su diabetólogo, su cardiólogo, su todo. Y nosotros siempre, hasta su neumólogo. Y nosotros decimos, no, necesita una consulta con tal o cual especialista. O sea que es bastante importante que el paciente lo sepa. Doctor, sí. Doctor, sí. Mire, usted tiene capacidad para exponer durante largo rato, pero normalmente tenemos que hacerle algunas interrupciones. Mire, claro. En ese cuadro que usted describe ahora mismo, las personas que tienen esa situación, ¿qué alternativa, si se puede utilizar ese término, pueden utilizar en su vida? ¿Hay algo que les pueda permitir a ellos, estando en un proceso permanente de diálisis, hacer vida productiva? Y esa necesidad de una mente lo más tranquila posible, ¿cómo se suple? Muy interesante esa pregunta. Wow, bastante interesante. Miren, la mayoría de nuestros pacientes, cuando tienen insuficiencia renal crónica, que ya están, van a dializarse, en la mayoría de los casos, el paciente se echa, el paciente se cae, el paciente cree que ya todo se acabó. Afortunadamente, el paciente que trabaja estando en diálisis es un paciente que tiene mejor calidad de vida. Muchas veces me preguntan a mi doctor, ¿yo puedo ejercitarme? Ok, usted es un enfermo que lamentablemente por la causa que fuera se le dañaron los riñones, pero eso no significa que usted no puede hacer ejercicio, que usted no puede caminar, que usted no puede llevar una vida medianamente productiva. Por ejemplo, en el Secanot, yo recuerdo años atrás, teníamos un turno antes del COVID para pacientes. Ese turno estaba de 4 de la tarde a 8 de la noche. Todos los pacientes que estaban en ese turno eran pacientes que trabajaban. Ellos trabajaban en colmado, en algunas empresas trabajaban. ¿Por qué? Porque es un estímulo para el paciente cuando puede llevar una vida productiva. Yo tengo varios pacientes en diálisis, doctor, inclusive tenemos a médicos en diálisis que están trabajando normalmente. O sea, médicos, abogados, ingenieros civiles que el dicho conoce, que trabajan. Sí. Doctor, pero eso es en la clínica privada, que le cuesta 3, 4, 5 mil pesos o más al paciente. Pero un paciente que no tiene, no puede ir después de las 3 de la tarde a un centro médico público. O sea, usted no encuentra un centro de diálisis a las 7 de la noche en un centro médico, en un hospital público. Usted no encuentra un psicólogo a las 7 de la noche en un hospital público. Esa es la debilidad de un sistema abierto, inclusivo, para que la población pueda accesar a esos centros en el tiempo en que debe ser. En otros países, por ejemplo, la medicina a las 10 de la noche la están atendiendo, están dando consulta. Claro. No, y es importantísimo lo que usted dice. O sea, un centro público, como usted dice, claro que hay hospitales ahora mismo de los denominados de autogestión que a las 6 de la tarde hay consulta. Se va por ejemplo, Hospital Negra Flora, y tenemos consulta, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Y así hay diferentes hospitales de autogestión, que debería de ser hasta las 8 de la noche, entiendo yo. Deberían de haber varios horarios, por ejemplo, de 8 a 12, de 12 a 4, de 4 a 8 de la noche, como en cualquier clínica. Y eso le garantiza al paciente que no tiene que pedir un permiso para ir a una hora laborable a verse con un psicólogo, con un psiquiatra, con un nefrólogo, etcétera. O sea que es bastante importante lo que usted está diciendo. Se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho
en la medicina, porque, por ejemplo, en décadas atrás, para usted lograr conseguir un turno de una diálisis en el Hospital Padre Villini, yo recuerdo, pues yo soy egresado del Hospital Padre Villini, muchos pacientes lamentablemente tenían que esperar que otros fallecieran para que se le asignara un turno, porque no habían turnos, solamente había pacientes, los últimos que llegaban se dializaban cuando faltaba un paciente. Entonces, en ese sentido, digo yo, la medicina ha avanzado mucho, aunque tiene que avanzar más. ¿Por qué? Porque nosotros dimos algunas estadísticas de la cantidad de pacientes en diálisis que hay, ¿no? De 3.500 pacientes. Pero ¿sabe cuánto deberían de haber aquí en este país? Deberían de haber alrededor de entre 12 a 15.000 pacientes. Debería de haber más. ¿Qué pasa con esos 9.000 que no están dializando? El 80% no se puede dializar. Lamentablemente, Gregory y Licho han llegado muy tarde, se han hecho un diagnóstico tarde y han fallecido. O sea, la mortalidad es bastante alta. La prevalencia de pacientes con insuficiencia renal crónica estadio 5, por ejemplo, en España, es de 1.300 por millón de habitantes. 1.300 por millón de habitantes. O sea, por cada millón de habitantes en República Dominicana debería de haber 1.300 pacientes en diálisis. Oigan bien, las estadísticas son claras. ¿Por qué no hay tantos? Lamentablemente, en los primeros 120 días, los primeros 3, 4 meses que llega un paciente a diálisis, lamentablemente fallecen. ¿Por qué fallecen? Lamentablemente llegan en muy malas condiciones. Hay que colocarle un catéter. Hay otros que se dan las primeras diálisis aquí en la capital, luego se van a su pueblo del interior y mueren. Aunque nosotros tenemos, o sea, no debería de ser porque uno de los países, República Dominicana, donde el 80% de la población es urbana, oigan eso es favorable para la medicina. El 80% aproximadamente de la población dominicana es urbana, a diferencia de otros países, donde el 50% es rural y 50% urbana. Aquí no, aquí en las grandes urbes y tenemos unidades de diálisis. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué cuál es, llegan doctor Polanco, cuál es la prevalencia? Ya mencionó la de España, 1.300. Aquí en Dominicana, ¿cuál es? De pacientes de diálisis. Bueno, pero si usted calcula que solamente tenemos 3.500 de 10 millones, de 11 millones. 3.500, entonces imagínense ustedes, ¿sería cuánto? 300. O sea, es muy poco. Es muy poco. Usted mencionó hace un rato avances en la medicina, en el método, las consultas. Ahora, a nivel mundial, en el aspecto científico, ¿qué se ha avanzado hasta hoy día para, por ejemplo, una idea que se me ocurre, un riñón artificial o un método de la hemodiálisis que facilite o sea más práctico, más eficiente? ¿Qué avances hay en esa área? Bien, la mayoría de avances que hay son más importantes que eso, porque son avances en la prevención, Gregory. Ya. Por ejemplo, si nosotros diagnosticamos la diabetes y la hipertensión más tempranamente y damos, porque por ejemplo, estuvimos revisando el Congreso de Diabetología de mayo de este año, donde en España, por ejemplo, la Sociedad Española de Nefrología hablaba básicamente de los avances en cuanto a medicamentos para prevenir, enlentecer, retrasar y en muchos casos heredar la enfermedad renal diabética, que en República Dominicana tenemos todos esos medicamentos. Ahora, ¿qué ocurre? Que si el paciente nos llega tarde, ¿cómo nosotros vamos a aplicarle un medicamento, una terapia adecuada para enlentecer la llegada a diálisis? Si el paciente cuando nos lo mandan al nefrólogo ya es para colocarle un catéter de diálisis, ese es uno de los principales problemas que tenemos en República Dominicana, que solamente, incluso muchas entidades, muchos médicos, a veces piensan que el nefrólogo es para dializar, y el nefrólogo no está para dializar, el nefrólogo está para
prevenir enfermedad renal crónica, enlentecer enfermedad renal crónica. O sea, nosotros, si un paciente es diabético, y todas las guías internacionales lo dicen, si usted es diabético, usted necesita una consulta con el nefrólogo una vez al año, por lo menos. ¿Por qué? Se demostró con las estadísticas de Estados Unidos, el 44.4% de todos los pacientes que llegaron a diálisis en el 2020 fue a consecuencia de la diabetes. Casi la mitad de los pacientes fue por diabetes. Entonces, ¿por qué? Si ese paciente es diabético, ¿por qué no nos lo envían al nefrólogo y nosotros simplemente una consulta al año le devolvemos ese paciente intacto al endocrinólogo, al diabético? Eso es una falta de coordinación, claro, del sistema. Falta de coordinación. El paciente hipertenso. Cuando nosotros como nefrólogos vemos a un paciente hipertenso, cuando ya tiene la creatinina alta, cuando ya hay que dializarlo. ¿Por qué no lo vimos 5 años antes? Que nosotros sí sabemos, sí tenemos las herramientas para enlentecer eso, esa progresión de enfermedad renal. No, ya cuando hay que dializarlo. Entonces, ese es el problema. O sea, los pacientes al nefrólogo le llegan bastante tarde, cuando ya lo que vamos a hacer es diálisis, cuando podríamos haber retrasado esa llegada a diálisis 5 años, 10 años, o posiblemente ese paciente nunca debió llegar a diálisis. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. No nos están llegando los pacientes, nos están llegando tarde, cuando nos llegan es para diálisis, y por eso aumenta la mortalidad del paciente con insuficiencia renal crónica. Yo no sé, de manera que usted ha hecho una descripción bastante importante de lo que es el impacto, de lo que es el gasto y lo que significa no dar la atención primaria a cualquier tipo de enfermedad. Todo eso, claro, lo resuelve una excelente coordinación y una buena atención primaria en la salud pública o en la salud. Hasta que eso no se resuelva, nosotros vamos a hacer una expresión de un sistema de salud del tercer mundo o de un país sumamente pobre en esa parte. Hemos avanzado mucho. Yo escuché que el turismo de salud, yo escuché la medicina moderna en 2 o 3 centros del país, pero necesitamos la práctica de una salud primaria en la sociedad completa. Tenemos que llevar centros de diálisis a todas las provincias, sí, pero tenemos que llevar los especialistas a todas las provincias. Yo soy de un pueblo, de un campo, y se me hace difícil que hasta hace 3 o 6 o 8 meses una parturienta tenía que venir a dar a luz, no a Ocoa, sino a San Cristóbal o a Baní, si la llevaban al hospital. Y eso no era posible, eso no se entendía en esa parte. Finalmente, doctor, un mensaje final. Bien, básicamente va dirigido a nuestros colegas de médicos generales, médicos endocrinólogos, cardiólogos, a todo tipo de médicos. No esperen que la creatinina se eleve para enviarnos a un paciente al nefrólogo. Cualquier paciente que tenga hematuria, es decir, sangre en la orina, por un periodo de más 2 o 3 exámenes que usted le haga y que tenga una cruz o trazas de albúmina, o que sea hipertenso, que sea diabético, es simplemente que nos lo envíen para nosotros hacerle una evaluación. Nosotros se lo devolvemos y le decimos al paciente, mire, usted está bien, dentro de un año volvemos a verlo. O por el contrario, mire, usted tiene un problema que es grave. Vamos a completarle estos estudios para ver lo que sale. O sea, simplemente esa es la exhortación. Y al paciente, si no lo envían al médico, si usted es diabético, vaya usted al nefrólogo, que usted sabe dónde están los nefrólogos. Acuda al nefrólogo para evitar en muchos casos que usted tenga una insuficiencia renal crónica estadio 5. Hasta el próximo lunes y esperamos tener otro tema igual. Por su intervención buena siempre, educativa, formadora
y de una elección a todo lo que tenemos que ver, todos los que tenemos que ver con el bienestar del país y de la sociedad dominicana. Hasta el lunes, doctor. Si Dios quiere. Bye. Vamos a una pausa después de escuchar al doctor Alfredo Polanco en estas ilustrativas cátedras que nos da cada lunes. Venimos en breve. Con ustedes, es esta, esa es la que yo debo ver. En esta última parte del programa de hoy, ya con el doctor Alfredo Polanco en su primera parte. Tenemos muchas cosas que comentar, básicamente de la política. Ayer en Colombia se produjo el final veredicto del pueblo de elegir por primera vez a un izquierdista, a un exguerrillero, a una persona con un amplio historial político, militar y de lucha social. Gustavo Petro fue electo presidente ayer. Para mí, aunque era era el que yo quería que ganara, pero no era mi favorito. Qué contradicción. ¿Por qué yo quería que él ganara? Porque yo quería ver la izquierda, una izquierda moderada, porque ya él no pertenece a esa izquierda radical de Colombia. Él, inclusive en la campaña presentó su gabinete y es un gabinete de centro, un gabinete como de contrapeso a sus ideas, un gabinete que le mandaba un mensaje a los sectores conservadores de que iba a ser un gobierno de cambios, pero de cambios graduales. Entonces, él era mi favorito, él era el que yo quería que ganara, más yo, por lo conservador que ha sido ese pueblo de Colombia, que nunca en la vida había escogido un izquierdista, o como le llaman algunos, un izquierdoso en la presidencia, pues evidentemente que para mí fue una grata sorpresa, y sobre todo con el que iba. Evidentemente no tenía un contendor que era confiable para su sector social, para los conservadores. Era un hombre que estaba un poco muy variable en sus posturas, era como muy inseguro, no era confiable porque no era estable en términos de lo que él proponía. Entonces los colombianos escogieron para mí en Petro, no porque la mayoría lo quisiera con seguridad, sino porque era él que más se adecuaba entre los dos a lo que Colombia quería detener para eso. Así que los colombianos, yo les felicito y creo que es una especie, no creo que Petro vaya a ser un presidente como los otros de izquierda, como los Chávez, como los... Él va a ser un presidente tipo Lula da Silva, para mí. Pero no va a ser un presidente para mí, como Evo Morales, de la izquierda. No, pero no creo que sea un izquierdista lleno de egolatría, como han sido otros en América del Sur. Mira, ayer había mucha expectativa a nivel local en Colombia y por supuesto los observadores a nivel internacional sobre quién sería electo, porque verdaderamente había prácticamente un empate en encuestas. La misma población estaba muy dividida por esto de que Petro es de la izquierda, y también en el caso de don Rodolfo Hernández, de que había una inseguridad de qué sería un gobierno presidido por él. Luego de ver anoche el discurso de Petro, tuve el chance de mirarlo prácticamente completo, agradeciendo en un coliseo de Bogotá, un coliseo bastante amplio, más de 10.000 personas había,
pues me llamó mucho la atención el contenido. Habla reiteradamente de unidad, reiteradamente de paz, de inclusión. Él decía que el gobierno no iba a ver la oposición como un contrincante, que el señor Hernández podía integrarse y sería escuchado, los demás partidos, el uribismo. O sea, habló básicamente de inclusión en el aspecto de no rechazar ningún sector. Habló de la paz, de que no vuelva a haber masacres por parte del gobierno hacia los ciudadanos, y le pide al fiscal la liberación de los jóvenes encarcelados. Eso me llamó bastante la atención. Y a la Procuraduría General de la República le pide Gustavo Petro que los alcaldes sean reintegrados en sus puestos. A propósito de alcalde, Petro fue alcalde de Bogotá, tuvo una gestión sin luces muy evidentes. En fin, si expectativa había desde mi parte para saber quién podía ganar en el día de ayer, así mantengo expectativa de cuál va a ser el matiz que va a aplicar Gustavo Petro en su gobierno, que inicia a partir del 7, 9 de agosto, unos 40 y tantos días, porque verdaderamente con esa preparación intelectual que tiene, con esas vivencias, con esa peculiaridad de ofrecerle a Colombia igualdad, habló de mucha igualdad, pues habrá que ver qué hará y qué puede hacer. Veremos qué dice el tiempo y cómo se comporta sobre todo el sector empresarial colombiano para con esta nueva manera, este nuevo color que surge, como dijo él, al final de su discurso, soy Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Ni él se lo creía. Bueno, así es. Y pasando aquí al patio, como dicen, hubo una celebración importante también, la juramentación de la nueva directiva, el nuevo esquema, la nueva estructura de máxima dirección del Partido Revolucionario Moderno, con una bellísima presentación, bastante entusiasta. Esa directiva estuvo encabezada, fue juramentada por el presidente de la Comisión de Elecciones Internas de Línea Ascensión, y fueron juramentados ahí José Ignacio Paliza como presidente, Carolina Mejía como secretaria general, doña Milagros Ortiz Bosch, primera, Eddie Olivares, segundo, y Nelson Arroyo como tercer vicepresidentes del partido. Jean Luis Rodríguez, primero, después está la senadora de Asua, Lía Díaz, como segunda, y Kelvin de la Vega como tercer subsecretario general. Lo más importante de este evento fue el enérgico discurso que pronunció el presidente de la República, que se erige como la figura a trazar la pauta en el Partido Revolucionario Moderno en términos individuales. Fue un discurso, mucha gente le ve muchas aristas, pero fue un discurso que llama al PRM a una nueva, un nuevo enfoque, un relanzamiento de la política y de su trabajo electoral en eso. El presidente no detalló cómo hacerlo, sino vamos para la calle y vamos a impedir que el pueblo vuelva atrás. Y dijo muchísimas cosas de qué significa volver atrás. Esas cosas de volver atrás, el presidente tendrá, el partido tendrá que socializarlo con la base del partido y la dirección
del partido, porque ese discurso del presidente ayer necesita un acoplamiento del partido con el gobierno y con una filosofía de vinculación del partido con la sociedad. Mira, yo pienso, y te lo dije antes de iniciar el programa, que al PRM le hacía falta una demostración, una exposición como la que ocurrió en el día de ayer. ¿Por qué le hacía falta? Porque también te había mencionado, y aquí había mencionado en el programa Periodismo y Sociedad, que el PRM, a mi modo de ver, no estaba en la velocidad con que un partido de gobierno se entiende que debe estar, con la presencia, la impronta, no la velocidad, con la presencia y la impronta que debe estar en el escenario político nacional si está en el gobierno. Y mira, una de las primeras expresiones del presidente Luis Abinader fue calificar las administraciones o la administración anterior de gobierno como una administración perversa. Digo, bueno, pero el presidente viene con una velocidad de 90 millas por hora si fuera un pitcher de Grandes Ligas. Entonces, fue astuto, pienso, el proceder político de la principal figura en estos momentos del Partido Revolucionario Moderno. Y no digo del presidente, porque para mí habló ahí la figura política. Entonces fue muy astuto por parte de él tomar esa actitud en un momento en que, reitero lo que he dicho en distintas ocasiones aquí en el programa, el proselitismo político desde que terminó o desde que inició el nuevo periodo de gobierno en República Dominicana no se ha detenido. Aquí hemos tenido política prácticamente todos los meses después de agosto del 2020. Se disimuló un poco, se atenuó un poco en los primeros 4 meses de la parte final, o en la parte final ya de 2020, después de la toma de posesión, pero lo que es 2021 hasta la fecha, aquí no ha habido un momento donde los partidos, sobre todo de la oposición, no estén haciendo proselitismo activo. Léase Partido de la Liberación Dominicana y Partido Fuerza del Pueblo. Me refiero a los partidos principales de República Dominicana junto al Partido Revolucionario Moderno, que en estos momentos pues podemos notar que es el partido mayor en cuanto a cantidad de personas que puede seguirle en nuestro espectro político. Yo pienso que dentro de los cánones legales, la oposición está desarrollando sus actividades y se está fortaleciendo. Ese es el deber. Una oposición fuerte fortalece la democracia. El PRM no puede condenar que la oposición se esté movilizando. Inclusive que diga el discurso que da. Yo me reí ayer con el presidente, con el expresidente Fernández. Porque a mí, yo decía en un tuit, me parece que ese es un hermano del presidente Leonel Fernández, que está ahí en la calle. No es el presidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque él dijo que él cree que la policía está para garantizar el orden, no para atacar a los ciudadanos. Y él duró 12 años, donde una de sus características fue los asesinatos en intercambio de disparos. Los famosos Él tuvo 3 jefes de la policía que se caracterizaron por los asesinatos de ciudadanos en las calles. Entonces él decía eso y digo, ese no es Leonel. ¿Sabes que uno de los... Entonces, pero eso es un discurso que él lo levanta dentro de una oposición a tiempo. O sea, él quiere olvidar, y ese es el papel de la oposición. El PLD quiere resaltar todo lo que hizo. Danilo hizo un discurso ayer resaltando lo que él cree que hizo en términos del campo.
Y al mismo tiempo estaba Margarita diciendo eso. Entonces, Leonel está haciendo uno, olvidando todo lo que él fue. Con lo que mencionas de Leonel Fernández, ese va a ser uno de los puntos débiles por donde su candidatura podrá ser abordada de parte de sus contrincantes en la campaña electoral que inició hace rato, porque verdaderamente él ha tenido la oportunidad en distintas ocasiones, 12 años, haber sido presidente de la República, igual que Danilo Medina, 8 años. Y finalizando, ayer el presidente de la República decía, o el político Luis Abinader decía en sus palabras, que la oposición no resolvió un solo problema básico. Ahora bien, es un compromiso. Eso es parte de la política. Es un compromiso que él asume mencionar eso, porque su gobierno lleva ya la mitad de su transcurrir y problemas básicos en República Dominicana todavía no se resuelven. Es un compromiso fuerte. Vamos a hacer un programa de qué él quiso decir como problemas básicos y ver si él tiene o no tiene la razón. Bueno, tiene la razón en el aspecto de que ningún problema básico aquí se ha resuelto hasta Exacto. él llegar al poder. Él lo dijo, Yeah. pero vamos a ver si quizás lo que está haciendo es una cuestión de campaña, pero ya el tiempo se nos terminó y vamos a una pausa hasta mañana, que tenemos un invitado muy importante para que usted converse con él en el transcurso del programa de mañana. Hasta mañana, Dios quiere.